Comienza la mañana. Sueños nunca se terminan, Lola. Siempre se empiezan. Bueno, luego hablaremos con ella. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la mañana, aquellos que nos ven a través del canal internacional y los que nos ven desde casita, desde España. En Saber Vivir, que esos son los temas que llevaremos luego a la mesa de análisis y que les contaremos hasta las 2 de la tarde. Queda mucho todavía, toda la mañana con ustedes. En Saber Vivir hoy vamos a hablar de la columna vertebral. Seguramente que igual tienen algún dolor o que se encorvan mucho. Bueno, pues vamos a hablar de que eso, como la columna vertebral es la que nos sostiene el cuerpo, tenemos que verla con detalle y por eso nos vamos a detener en ver vértebra por vértebra. En realidad, ¿qué es una vértebra? Bueno, pues un hueso que tras otro conforman esa columna que es la que da forma a nuestro cuerpo humano. Y como, fíjate, que ves ahí esa vértebra, sería capaz de soportar 800 kilos de peso. Cada una, 800 kilos. Pero ese espacio de transparencia que se ve entre vértebra y vértebra, ahí ya saben que hay una almohadillita. Sin esa almohadillita, los huesos, en cambio, sí se romperían. Y esa almohadillita, ya saben que es el disco, y entonces intervertebral, y está formado casi 100% por agua. Por lo tanto, tiene que estar muy bien hidratado, con mucha agua, para que no de repente se vaya desgastando y, como ven esa comparativa, se vaya torciendo y nos vaya generando dolores y problemas. Hablaremos de la resonancia magnética, que es lo que nos hacen hasta ahora para ver cómo es nuestra columna vertebral y hacer un diagnóstico, pero también les vamos a hablar de otra máquina súper moderna que ya te da una fidelización de la imagen casi perfecta. Es esta que están viendo. Es una plataforma, tú te pones ahí, luego el médico especialista nos dirá en qué consiste, pero lo normal es que te diga él que hagas movimientos, porque la base se mueve, ¿de acuerdo? La base, hay una plataforma que se va moviendo. ¿Ves cómo se van moviendo las caderas? Ahí. Bueno, pues van buscando los movimientos que te pueda generar el dolor que tú traes ya de casa. Y de esa forma se diagnostica para darle solución. Al principio duele, pero una vez de que ya has hecho la práctica, pues de la mayoría de los dolores ya desaparecen. Pero insisto que esto lo va a explicar el especialista. Es una máquina nueva, y la traemos, no la traemos, la vemos en Saber Vivir, porque traer ese aparato aquí, imagínate lo que supone. Se queda al hospital y hay lista de espera, pues mira, fíjate tú, si les quitamos la maquinita, la traemos aquí. Allí todos esperando, diciendo dónde está la máquina, en Saber Vivir, y pues nada, pues traemos las imágenes. Nos vamos a hacer fundamentalmente unos parámetros en la consulta que hablaremos con los doctores. Doctora Bellón. Buenos días. ¿Qué son cuáles? ¿Qué es lo que más pregunta la gente? Pues mira, las preguntas que han llegado a nuestro contestador, las más abundantes son las siguientes. Me han descubierto una hernia discal. Bueno, pues vamos a ver la localización y los síntomas sobre todo. El dolor me baja a la pierna, que es uno de los síntomas más frecuentes. ¿Puede tener relación con mi sobrepeso? Y también tengo hernia discal en el cuello, porque siempre hablamos de las lumbares, pero también en las cervicales se pueden tener hernias en el disco. Y veremos, Mariló, y por eso lo tengo aquí, qué importancia tiene el pimiento rojo y esta hierba que tengo aquí, es la angélica, para la protección de nuestra columna, sobre todo de nuestros discos intervertebrales. Muy bien, pues veremos los secretos que guardan los pimientos rojos y la angélica, pimientos rojos, verdes y amarillos. Me gusta más el pimiento rojo. El rojo, pues veremos también por qué. Bueno, ahora sí, en Saber Vivir damos la bienvenida al doctor Parajo. Muy buenos días. Bienvenido, Abelino. Bueno, él nos va a hablar porque es el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital La Milagrosa de Madrid, de la columna vertebral, porque ya llega un momento en el que han avanzado tanto la mecánica y la ciencia que ya son capaces de ver la columna vertebral con máquinas que casi te dan una imagen real, ¿no? Tanto el 3D como la resonancia magnética u otra que vamos a ver. Sí, bueno, gracias a los avances de la tecnología que ha habido, pues ha mejorado mucho el conocimiento que tenemos de la biomecánica, el conocimiento que tenemos de muchas enfermedades, aunque queda todavía mucho por descubrir, y sobre todo se han producido muchos avances en la cirugía de todas estas patologías. Claro, y ahora a la hora de poder visibilizar, por ejemplo, así ustedes, esto les facilita muchísimo más el trabajo y lo acelera. Sí, este tipo de técnicas de imagen, esto por ejemplo es una reconstrucción en 3D de una columna vertebral, de una columna lumbar, pues permite afinar mucho en el diagnóstico y planificar las intervenciones quirúrgicas en el caso de las patologías que hay que operar. Sí. Esta se ve perfecta, ¿no? Sí, esta es una columna que aparentemente
no tiene ninguna patología. Claro, huesos vertebrales, como decía antes, que son capaces de soportar 800 kilos de peso. A mí me parece una barbaridad imaginarme que aguantan esa cantidad de peso, pero que luego tengan esa fragilidad que porque les falte la almohadillita se convierten en algo muy frágil. Sí, la columna vertebral, y ese es uno de los grandes avances que ha tenido la cirugía últimamente, la cirugía mínimamente invasiva, pues es dar importancia a estructuras que antes no se les daba tanta importancia. Es decir, la columna vertebral no son los huesos, son los ligamentos, que son estructuras muy importantes. Porque ¿dónde salen puntualmente son los músculos. las zonas más frecuentes donde salen las hernias y los problemas? Normalmente las hernias discales aparecen en las zonas que tienen más movilidad en la columna, que son la parte alta y la parte baja. En la zona torácica, que es una zona que se mueve poco y que además está sujeta por el esternón y por las costillas, pues no suelen aparecer hernias discales. Normalmente aparecen en la parte más baja, en las últimas vértebras lumbares y en la parte más alta, en las vértebras cervicales. ¿Por nuestras posturas, quizás? Bueno, la causa de tener hernias discales y degeneración de los discos es la postura erguida. Los animales que caminan a cuatro patas tienen mucha menos incidencia de hernias de disco. Siempre que hablamos de esto, ¿verdad?, terminamos hablando de los animales de cuatro patas. Mejor que volvamos todos otra vez a andar a gatas. Andar a cuatro patas, claro. Y aquí están las torácicas. Pero bueno, las que más sufren son la de la parte superior y la de la parte inferior. Las lumbares y las cervicales, sí. Bueno, pues vamos a ver de esto vamos a hablar y de muchas más cosas, por supuesto. Vamos a hablar por qué los pimientos rojos, las algas y la angélica, esta hierba que tenemos aquí en forma de palitos, porque realmente se utiliza la raíz, son buenas para nuestra columna, en concreto para nuestros discos intervertebrales. Esas algas son como las de los chuchis, ¿no? Los chuchis de los chinos. Claro, los sushi, sí, son las algas que se utilizan, entre otras cosas, para la fabricación del sushi. Que está riquísimo el sushi. Las algas están muy ricas. En España se consumen poco, la verdad, pero son las verduras del mar. Parece muy rico. Bueno, pues en 4 minuticos desvelamos todos estos secretos, ¿vale? Sigue la mañana. Seguimos con el doctor Avelino Parajón. Le recuerdo que es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital La Milagrosa de Madrid, pero hombre, no he de obviar el decir que tiene un prestigio a nivel internacional, porque el prestigio que tiene en Estados Unidos es bastante destacado, ya que es el formador de la Academia Americana de Neurocirugía y además profesor en la Universidad de Nueva York. Bueno, sí, soy uno de los que habitualmente tengo el honor de ser invitado a las reuniones del Congreso de Neurocirujanos Americanos en los últimos años para hablar sobre cirugía mínimamente invasiva de columna, y también en los últimos 5 años pues en la Universidad de Cornell de Nueva York me invitan todos los años a participar en los cursos de cirugía de columna. Pues si le invitan será por algo, porque uno es una eminencia y es un orgullo para nosotros los españoles saber que los médicos españoles están a ese nivel y con ese prestigio. Enhorabuena. Y gracias por aceptar la invitación. La importancia que tienen los discos intervertebrales, porque fíjate que está casi compuesto 100% por agua y en cambio está sosteniendo 2 pedruscones que soportan muchísimo peso, pero que sin ello se convierten en polvo. Sí, bueno, de una forma exagerada. Sí, efectivamente la composición... A fin de cuentas, en vez de polvo eres y en polvo te convertirás. Nos convertiremos, sí. Bien, la composición del disco intervertebral en una mayor parte, sobre todo en las personas jóvenes con un disco sano, es agua, pero luego pues la parte de otros componentes, fibras de colágeno y demás, pues son las que dan la elasticidad y la resistencia que tiene que tener el disco intervertebral. El disco intervertebral es un elemento fundamental en la mecánica de la columna a la hora de sustentar las vértebras. Si tocas un disco, ¿qué textura tiene? Tiene una parte de alrededor que es un anillo fibroso, que es una parte más dura, que es la que se daña cuando se produce una hernia de disco, y luego tiene... ¿Parecido a...? Bueno, es parecido a un cartílago, un poquito más blando que un cartílago, parecido a un ligamento quizás. Y luego tiene una parte más esponjosa. Ah, mira, que lo tenemos aquí. Sí, este es el anillo fibroso, que es la parte dura que contiene pues el disco, el núcleo pulposo, que es lo que sirve como una especie de rodamiento para que en los movimientos de la columna vertebral pues no choquen unas vértebras con otras. ¿Esto sería fibra y esto es gelatina, por comparar de alguna forma? Parecido a gelatina, no es una gelatina, y esta es la parte que cuando se va degenerando el disco va perdiendo agua. Es decir, por ejemplo,
Esto se ve mucho mejor en las resonancias o en las imágenes de la columna en cortes sagitales. Estos son unos cortes axiales, es decir, cortado el cuerpo en rodajitas. Entonces aquí vemos, bueno, pues este es el anillo fibroso y el núcleo pulposo. El núcleo pulposo, cuando se degenera, no es que se abombe como aquí, sino que la parte fundamental de la degeneración es la pérdida de hidratación, la pérdida de ese componente de agua, que hace también que los discos pierdan alturas. Por eso cuando nos vamos haciendo viejos vamos menguando, porque todos los discos intervertebrales... Y no se puede evitar. Y no se puede evitar. Eso es como tener arrugas o tener canas. Bueno, las arrugas tienen alguna solución. Sí, hoy en día sí. Vale, y aquí ya se va y se sí, dispara ahí mucho. el disco ya no solamente ha degenerado, sino que ha bombado un poquito. Y afecta el nervio. Efectivamente, y está tocando un poquito el nervio. Y eso es lo que puede producir un dolor ciatálgico, un dolor en la pierna. Claro, y ahí empieza que me duele la ciática, que me duele por aquí y por allá. Bueno, pues Toña Aramillo se ha metido también en el hospital. Quiero que presten atención a esa máquina nueva, que la vamos a ver ahora con detalle y de la que vamos a hablar luego con el doctor Parajón. Siempre a nuestra espalda. No podemos verla, pero sí la sentimos y mucho en el momento que nos duele. Hablamos de la columna, de sus vértebras y sus discos. Cuando están mal, el cuerpo avisa con claridad. ¿Hasta dónde le llega el dolor exactamente? Pues, ¿Por dónde le va? mire, justo me irradia esta pierna, Sí. me baja zona lumbar, pierna y justo hasta el dedo meñique. ¿Y esa zona se la nota dormida o rara o Sí, bien? como un poquito como acorchada, una Sí, sensación y pierdo algo de fuerza en relación a la otra pierna. Tenemos 33 vértebras en la columna y entre vértebra y vértebra un amortiguador natural muy resistente, el disco intervertebral. Son estructuras muy blandas, extremadamente blandas, que tienen prácticamente casi el 100% es de contenido de agua y que están diseñadas para soportar el peso de una columna, de una vértebra sobre otra. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso normal de degeneración o de desgaste normal con la edad en que ese agua se va perdiendo elasticidad. Para diagnosticar con precisión cualquier lesión de los discos de la columna hay que realizar pruebas de imagen. Aquí vemos la tecnología más moderna con un ambiente de luz y color que favorece la relajación del paciente. En el caso de las hernias discales, que queremos ver las partes blandas, es importante hacer resonancia magnética, que tiene mejor definición en tejidos blandos. Entonces, en nuestro hospital disponemos de 3 equipos de resonancia magnética y uno de ellos es de alto campo, de 3 Tesla, avanzado, que tiene mucho mayor resolución. Nos permite ver lesiones más pequeñas, nervios más pequeños. Aquí tenemos un disco que está blanco, que es absolutamente normal. Aquí abajo tenemos ya un disco que es más negro y que incluso protruye un poco. Y aquí hay un disco aún mucho más negro y herniado. En casos de hernia como este, el tratamiento médico suele incluir rehabilitación y ejercicio físico. Y lo más avanzado en este ámbito es este nuevo laboratorio del movimiento humano. En esta clínica de Madrid lo acaban de incorporar como última novedad. ¿Su secreto? Que está basada en todo lo que es la estructura de la columna vertebral. Entonces, a partir de... se llama laboratorio porque se ha hecho muchos estudios científicos basados en evidencia para ver cuáles son la incidencia de un movimiento en una plataforma, la incidencia que tiene directamente sobre la columna vertebral. Y ahí vamos corrigiendo sus posiciones, fortaleciendo una parte muscular que le venga mejor a la hernia. Con esta movilización lo que hacemos es lubricar, que haya más movilidad, pero además descomprimimos todo lo que es el canal ciático, todo lo que es al final la cola de caballo de la columna. Por lo tanto, le quita presión, le quita dolor y coge holgura. Ahora vamos a trabajar muscularmente. Vamos a trabajar todo lo que es la faja abdominal del lado que ella tiene afectado y que necesitamos compensarle, que es más su lado derecho. Al principio era muy molesto y cuesta mucho porque duele, pero bueno, es un dolor que poco a poco va desapareciendo con las sesiones y después las sesiones pues se van espaciando en el tiempo hasta que ya pues prácticamente no tienes nada de dolor y empiezas a recuperar pues una movilidad, hacer unos ejercicios y hacer un poco más de vida normal. Los avances de la ciencia lo hacen posible. Vivir sin dolor aunque se tenga una hernia discal o más de una. Si es su caso, siga hoy con atención Saber Vivir. Le ayudará a vivir mejor. Lo vemos con más detalle, doctor Parajón, lo de la maquinita, que nos ha gustado mucho. Ya que tenemos aquí la plataforma, ¿me puede decir qué significa, antes de que mueva la imagen,
cada uno de estos puntos? Pues mire, realmente me ha sorprendido bastante este tipo de tecnología porque, bueno, hoy en día en el conocimiento de la biomecánica de la columna pues cada vez hay más innovaciones. Hablaba un fisioterapeuta ahora cuando la presentaba que hay algunos estudios basados en la evidencia. Nosotros hablamos en medicina cuando hay estudios basados en la evidencia es decir que una cosa, bueno, pues tiene un soporte científico. Realmente a día de hoy para el estudio de la columna vertebral desde un punto de vista de la imagen o desde un punto de vista tecnológico, así como la resonancia magnética que se ha mostrado primero, sí que es, digamos, la prueba de elección. Este tipo de tecnologías son tecnologías que todavía están en estudio. Es decir, sí... Hay un movimiento que ¿por qué se necesita? ¿Qué provoca en la columna? Bueno, ahí supongo que lo que están... Ya le digo que estas son tecnologías que no están al 100% probadas hoy en día. Supongo que lo que están haciendo ahí pues es ver un estudio de cómo los movimientos del tren inferior, de los miembros inferiores, afectan a la columna vertebral, porque muchas veces la causa de las patologías de la columna vertebral son problemas en los miembros inferiores, a veces dismetrías, tener una pierna un poquito más larga que otra, a veces pisar mal de una forma o de otra, hace que todo el conjunto que está articulado pues se dañe y eso es lo que provoca lesiones en la columna vertebral. Esto solucionaría, por ejemplo, un problema de hernia de disco. Las hernias de disco, la mayoría de ellas no necesitan un tratamiento quirúrgico. La mayoría de las hernias de disco... Qué alivio oír eso. Mejoran, primero muchas de ellas mejoran por sí mismas, porque así como en una fase inicial de la enfermedad, cuando se sale un poquito el disco y comprime el nervio, se produce la clínica, inmediatamente la siguiente fase de la enfermedad es continuar con la deshidratación del disco y eso hace que se constriña un poquito, vuelva a su lugar y mejore el dolor. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se arregla esta protusión? Bueno, pues eso es lo que hablábamos. Muchas veces el cuerpo, en la evolución natural o la historia de la enfermedad, lo que se produce es una deshidratación mayor del disco y entonces mengua de nuevo. Eso puede suceder en la fase de protrusión. Baja, y ya se convierte en hernia cuando ya sale demasiado. Cuando se rompe el anillo que hablábamos antes, sí, el de la fibra, efectivamente, y sale un fragmento hacia el canal espinal, que es esto, anillo, eso es, cuando sale, aquí ya cuando en la imagen siguiente que se veía en la animación anterior sale hacia el canal, eso ya sí que es una hernia de disco. Esto es una hernia de disco y esto ya es más difícil que vuelva a su lugar y normalmente pues esto necesita otros tratamientos, pero cirugía en un porcentaje aproximadamente solo de un 10% de los casos. Y esto es cuando ya está irradiando el dolor una vez. Eso es cuando la hernia toca el nervio y produce dolor en la pierna. Claro, porque nervios vienen por aquí. Efectivamente. Y entonces la siguiente imagen que hemos visto después de la hernia, que esto es protusión, ahora viene la hernia. Ahora viene la hernia. Aquí ahí está la hernia. Ya tenemos aquí una imagen roja que significa que empieza a doler. Eso significa dolor, pero dolor por las terminaciones nerviosas que hay en los platillos. Ahora, cuando ya toca el nervio es cuando se produce el dolor ciatálgico. Claro, que bien explicado. Toñi, buenos días. Hola, buenos días, Marilo. ¿Cómo está, Toñi? Pues un poquito fastidiada. ¿De qué? ¿De la espalda? De la espalda. ¿Qué tiene? Pues bueno, en primer lugar, para que se hagan una idea de lo que tengo, pues resulta que mido ahora, precisamente antes de ayer estuve en el endocrino y me hizo una medida de 1,47, habiendo medido antes 1,55. Ya. Luego también... ¿En cuánto tiempo ha perdido esa altura? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo calcula que ha perdido esa altura? Pues esto lo habré perdido en 4 años. ¿Eso es normal, doctor? ¿Tan rápido? Bueno, hay personas en las que el proceso es más acelerado que en otras, pero eso entra dentro del envejecimiento normal, sí, el perder altura. ¿Qué años tiene, Toñi? Tengo 65, 66, voy a cumplir. Es joven, ¿no? Es joven, sobre todo para lo que hoy en día se considera una persona anciana. Es decir, hoy en día una persona de 65 años es joven, pero la degeneración de los discos comienza a partir de los 35 años. Es decir, que con 65 años pues es normal haber perdido cierta altura. Ya. Dígame, Toñi. Mariló, mira, tengo que andar con ayuda de un andador, porque sin él ya me es imposible. Y tengo donde precisamente ha dicho el doctor, tengo los dolores en la parte lumbar
y en el cerebro, en la parte del cuello. Fatal, ahí es que ya es horrible. Y ahora se me ha hinchado el brazo izquierdo y bueno, como el médico que me dice que cuando me hace la radiografía no me puede ver nada por la carne que tengo, vamos, por la ficha, por lo gordita que estoy. Digo, bueno, pero a mí entonces que no me pueden dar resultados ninguno. ¿Qué le podemos decir a Toñi? Yo estoy confundida, de verdad. A ver qué le puede decir el doctor Parajón para que dé otros caminos que le solucionen. Porque... Toñi, ¿desde cuándo camina usted con andador? Pues con el andador llevo ya 2 años y algo. Bueno, y el andador lo necesita porque no tiene fuerza en las piernas o porque se siente más segura. No, es la cintura. Lo que es lo que es la cintura. Yo voy a coger algo de peso y a elevarlo, cualquier cosita, muy poquita cosa, como le diría yo, la olla a presión misma, para cambiarla de lugar en la cocina. Bueno, pues da la sensación que me duele la espalda, mire. Cuando camina inclinada hacia adelante, camina mejor. Sí, claro, bastante mejor. O si me pongo también comprobado, un poquito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Bueno, el hecho de que no hayan visto nada en una radiografía es normal. Es decir, en las radiografías nos sirven para ver la alineación de las vértebras, de los huesos, para ver si hay alguna fractura, y nos sirve indirectamente para ver la altura de los discos intervertebrales, pero no nos sirven las radiografías simples para diagnosticar compresiones de la médula espinal o de los nervios. No nos sirve para ver si hay una estenosis de canal o una hernia de disco. Entonces, para eso es necesario hacer una resonancia magnética, que es la prueba de elección. Por lo que cuenta Toñi, es posible que tenga un problema de estenosis de canal, no de una hernia de disco, una estenosis de canal, que es un problema también de degeneración artrósico de la columna, pero es muy típico lo que cuenta de que mejoran al caminar inclinados hacia adelante, mejoran con un andador. Son pacientes que cada cierto número de metros tienen que sentarse o pararse. Esa es la recomendación a Toñi, que se haga una resonancia magnética, sí, que vaya eso a su médico, sí, por que mucha chichita que tenga, como le dice el doctor, sí que le van a ver una resonancia magnética. Pero Toñi ha comentado algo que yo quiero, bueno, pues incidir un pelín más, que ha dicho, es que tengo mucha chichita, es decir, tienes exceso de peso, ¿no? ¿Verdad, Toñi? Sí, sí, sí. Claro, y lo primero que tenemos que hacer también es intentar perder ese peso que nos sobra, porque de hecho, bueno, yo he contado en más de una ocasión aquí que yo tengo pacientes que cuando pierden peso me dicen, doctora, no solo he adelgazado, sino que he crecido, porque realmente no es que se crezca, sino que uno cuando se quita 10, 15 o 20 kilos los que le sobra, realmente también nos erguimos más, por tanto es otra de las causas que puede hacer que pierda altura. Pues anímese, Toñi, hágase esa resonancia magnética y seguro que perdiendo el peso que le ha recomendado la doctora Bellón, pues va a mejorar mucho más, ¿vale? Venga, pues un besico. Vámonos con Victoria. Victoria, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué le podemos ayudar a usted, Victoria? Bueno, pues mira, yo tengo 4 protrusiones discales y una hernia. Quería saber qué diferencia hay y si a mí se me van a volver las protrusiones en hernias. Vale. Bueno, no todas las protrusiones acaban siendo hernias, la diferencia que hay entre una protrusión y una hernia de disco es una diferencia meramente radiológica, meramente conceptual. En la hernia de disco se ha producido ya una rotura de ese anillo y ha salido un fragmento del núcleo hacia afuera. En la protrusión simplemente es un abombamiento con un anillo íntegro. ¿Qué se puede hacer para prevenir que esas protrusiones no se conviertan en hernias? Pues lo que decía la doctora, por ejemplo, perder peso, evitar esfuerzos físicos sobre la columna, hacer ejercicios adecuados para la columna y bueno, pues sobre todo tener un estilo de vida saludable para la columna. Claro, Toñi, digo, Victoria, porque ahora mismo, ¿cuánto pesa usted? No, yo peso 57. ¿Y mide? 1,60. Bueno, en su caso no es un problema de sobrepeso, obviamente. Entonces... Otro de los factores que influye mucho en el desarrollo, la aparición de las hernias y de las protrusiones discales son condicionantes genéticos. Muchas veces hay solución para eso. ¿En su familia, Victoria, ha habido personas que han padecido hernias y han tenido protrusiones? No. Pues igual es la primera. A ver, otra opción. No. Vamos a ver, todo eso son
factores que se conoce que son predisponentes para tener una hernia de disco. Para que no se convierta en hernia, ¿qué puede hacer? Para que no se convierta en hernia, lo que debe hacer es seguir un estilo de vida saludable, evitar los esfuerzos sobre la columna, hacer ejercicios que potencien la musculatura paravertebral y la musculatura abdominal. Por ejemplo, el pilates es un ejercicio muy sano, la natación de espaldas, la bicicleta estática, y evitar otro tipo de ejercicios que no son buenos para la columna. Claro, pues entonces enterarse de los ejercicios que son apropiados, que es lo que le ha dicho el doctor Parajón, y luego ya evitar los que le van a hacer daño. Muchas gracias. Y mantener sobre todo una buena postura. Victoria, ¿estás mucho tiempo sentada? No. No, porque, por ejemplo, personas que trabajan sentadas y se colocan inadecuadamente favorecen muchas veces la protrusión del disco, y al final, repetitivamente, pueden hacer que esa protrusión se transforme en hernia. Pero también es muy importante la alimentación, y te voy a decir, bueno, a ti y a todos los espectadores, qué es lo que tenemos que tomar para evitar, bueno, pues que esa protrusión se transforme en hernia, o lo más importante, para evitar que el disco degenere y llegue a producir una protrusión. Si tenemos una hernia discal, siempre lo que recomendamos es consumir poco azúcar, alimentos ricos en fibra y además alimentos que sean ricos en omega 3. Bueno, pues esas tres condicionantes los cumplen los alimentos que yo tengo aquí, que son las algas. Las algas realmente son las verduras del mar, por tanto tienen pocas calorías, y estamos diciendo que el sobrepeso o la obesidad para una hernia discal no nos viene nada bien. Las algas, como digo, tienen pocas calorías, nos van a saciar mucho porque tienen mucha fibra, y aparte la fibra evita el estreñimiento. Desde luego, alguien que tiene una hernia discal, sobre todo a nivel lumbar, como encima tenga estreñimiento, bueno, pues tienen mucho dolor, sobre todo a la hora de ir al servicio. Pero es que además las algas son una de las mejores fuentes de omega 3, una de las mejores fuentes vegetales, y el omega 3 sabemos que es antiinflamatorio. En España se consumen pocos las algas, pero es hora de que las vayamos poniendo poco a poco en nuestra alimentación, y por qué no, hacernos una ensalada, pero en lugar de lechuga, pues con vegetales marinos, como son cualquier tipo de estas algas que yo tengo aquí. Dentro de la fitoterapia hoy recomendamos la angélica. La angélica se utiliza la raíz, por eso ese aspecto que parecen que son palitos. Realmente, si nosotros nos hacemos una infusión con angélica, lo que estamos haciendo, si nos la bebemos, sobre todo es ayudar a nuestro aparato digestivo. Hace aumentar el apetito en aquellas personas que son inapetentes, nos mejora las digestiones, e incluso hace que si tenemos muchos gases, mucha flatulencia, bueno, pues desaparezcan esas molestias. Pero claro, si estamos hablando de hernias discales, dirás, ¿por qué has puesto angélica si es bueno para el aparato digestivo? Bueno, pues porque si esta angélica en forma de infusión o bien en forma de aceite esencial nos lo aplicamos tópicamente, sirve para tratar el dolor de las neuralgias o incluso el dolor de los problemas reumáticos. Nos tendríamos que aplicar la planta en la zona donde nos duele. Y termino con el pimiento rojo. En general nos valdría cualquier tipo de pimiento, pero el pimiento rojo es uno de los más ricos en vitamina C. Decíamos antes que el disco intervertebral es muy rico en agua y es muy rico en fibras colágenas. Bueno, pues esa vitamina C es muy importante para que tengamos una buena formación de esas fibras colágenas, por tanto, cuanto mejor esté formado el disco, más difícil va a ser que degenere. También es muy rico en fibra, ya hemos visto la importancia de la fibra antes al hablar de las algas, pero es que además es uno de los alimentos vegetales con más magnesio, y el magnesio también sirve para relajar los músculos. Si tenemos un disco intervertebral que está dañado, los músculos paravertebrales tienden a contraerse, tiende a defender ese disco. Si tomamos... Vamos a retomar. Estamos hablando ahora de, hemos ido además por orden, de estudiar las vértebras, los discos, las hernias, las protrusiones que generan, pero ahora vamos a hablar de la irradiación de ese dolor, porque dependiendo de donde tengamos el fallo, el dolor se traslada por un lado o por otro, y es lo que quiero que nos explique, doctor. Sí, bueno, aquí tenemos un esquema donde han pintado efectivamente la distribución por algunos de los territorios radiculares, que llamamos nosotros. Cuando una persona tiene una hernia de disco, y como hemos visto antes, esa hernia toca una de las raíces nerviosas, pues dependiendo de la raíz que toque, la distribución del dolor es distinta. Y cada una de esas raíces pues corresponde a uno de los nervios que llevan la sensibilidad y la motricidad pues para los músculos y la piel de esas zonas.
muchas veces una hernia de disco puede a veces incluso Por tocar ejemplo, dos raíces. Eso es, por ir viendo con cada dibujo que explicamos. Esto sería la L1. Sí. Claro, contiene sus numericos y todo. Normalmente, y es más hacia el muslo. Eso es un dolor más lumbar. Normalmente las hernias más frecuentes son las de la parte baja de la columna, que afectan pues a las raíces L4, L5 y S1. La raíz S1 no está pintada ahí, pero afecta sobre todo a la parte de la planta del pie y a los últimos dedos, a los dedos pequeños y a la cara lateral. Si te duele aquí, ¿dónde está el origen aquí arriba? Claro, cuando por ejemplo una persona tiene un dolor en la raíz L5, puede tener una hernia de disco entre las vértebras L4 y L5 o entre las vértebras L5 y S1. Eso depende de que la hernia se vaya más posterolateral y entonces afecta a la raíz que va hacia abajo, o sea más foraminal, esté más metida en el agujero donde sale el nervio. Fíjate, yo no sabía ni que hombre, sabes lo normal, por el ciático, que ya sabes por dónde va, porque son a las embarazadas. Sí, el ciático se compone de varias de estas raíces nerviosas, por eso se llama ciática en este caso a ese dolor. El L2. No, sería más L4, L5, S1. L4, sí, y no sale por aquí el dibujito, ¿eh? Bueno, el nervio pasa por aquí, pero lo que nosotros llamamos ciatalgia es cuando hay una afectación de las últimas raíces. Ajá, vale. ¿Y este L2? L2 es una irradiación muy infrecuente. Las hernias a nivel L1, L2 y L2, L3 son muy poco frecuentes. Normalmente esas hernias producen más dolor lumbar. Bueno, metemos en el diccionario entonces una de estas palabras y va a ser la ciática. Claro. Ciática, desde luego, quien lo haya padecido sabe perfectamente qué tipo de dolor es, pero la definición de ciática sería un dolor que se produce porque tenemos una afectación de un nervio, el nervio ciático, y generalmente esa afectación del nervio ciático es porque tenemos una hernia discal en la columna lumbar. En la pantalla están viendo el nervio mediano, realmente no es el nervio mediano, es el nervio ciático, pero bueno, por eso se llama ciática. Vale, tiene que estar importante, que luego nos dicen en los gimnasios que nos ven y van leyendo los cartelitos. Claro. Ponen los traductores en la parte de aquí abajo, ponen los traductores estos automáticos. Y ahí nos van leyendo. Ajá. Además de hacer deporte, van leyendo lo que decimos. Bien. Bueno, vamos a ver. Concha, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Concha? No, yo bien. Es mi hermana la que tiene una hernia discal. Lo que pasa es que está trabajando, no puede llamar. Y ella quiere saber si es conveniente operarse o no operarse. A ella le han dicho que si se le irradia la pierna, que sí, de momento no se le ha irradiado. Aunque lleva ya tiempo, lleva unos 10 años con la hernia. ¿Le podemos contestar con esos datos? Bueno, los motivos para operarse de una hernia de disco son dos. O bien que haya un compromiso neurológico, que se esté dañando un nervio, y eso se traduce en una pérdida de fuerza, en una pérdida de sensibilidad, en una alteración de los reflejos, especialmente si esa alteración es mantenida o está empeorando. Eso es una indicación clara para la cirugía, porque si no se descomprime ese nervio, se puede lesionar para siempre. Y la segunda indicación, que es una indicación ya más relativa, es el dolor. Cuando hay un dolor mantenido, normalmente en medicina se suele recomendar esperar al menos 2 meses, porque durante ese tiempo, 2-3 meses, es un periodo en el cual, como hemos dicho antes, el disco se va a deshidratar y tiene muchas probabilidades de mejoría. Si pasado ese tiempo persiste el dolor y ese dolor se corresponde, como hemos visto antes, radiológicamente dónde está la hernia con dónde está la irradiación, y sabemos que eso, es decir, hay una relación causa-efecto, pues habría una indicación de cirugía ahí. Si es una persona que lleva ya 10 años con un dolor ciatálgico claramente ocasionado por una hernia de disco, pues probablemente precisaría un tratamiento quirúrgico. Claro, sí. Estábamos viendo... Ella tiene, vamos, que no es constante, tiene periodo de agudización. Y lo que más le consuela es la natación, que va un día sí, otro no va a natación. Sí, pues eso es lo que hablábamos antes, el ejercicio que, bueno, potencia todos esos músculos, da una mejor, una postura más ergonómica a la columna y muchas veces descomprime pues esos Pero lo que tiene que asumir pinzados. la hermana de Concha en este caso es que tiene que hacer siempre ese ejercicio porque de otra forma no se le va a quitar, ¿no? Si manteniendo un estilo de vida con ejercicio y demás no tiene dolor, no precisaría operarse. O sea que con eso nos quedamos más tranquilos, ¿no? El ejercicio es necesario. Si lo hace, perfecto. Y de esa forma se le va quitando el dolor. Está bien. Bueno, vamos a ver. Ya hemos empezado a hablar del ejercicio, que es lo que puede aliviarnos esos dolores. Y vamos a dar un paso un poquito más importante. En caso de que con el ejercicio no sea suficiente, vamos a ir a la cirugía, tipos de cirugía, y a ver qué soluciones nos dan.
¿Qué tipos de cirugía tenemos? Bueno, la cirugía tradicional de la columna vertebral pues consistía en hacer... ¿Esto qué es lo que están haciendo? Bueno, esto es una cirugía, estos son fragmentos de una intervención de cirugía mínimamente invasiva de una hernia de disco. Hoy en día estas intervenciones pues las hacemos a través de unas incisiones muy pequeñitas, de 16 o 19 milímetros, depende del tamaño. ¿Y qué se raspa? Más o menos este tubito, pues en este caso tiene un diámetro de 19 milímetros. Sí. Entonces esto se introduce en unos dilatadores para no dañar el músculo y luego se introduce este tubito que es a través del cual se opera. ¿Es como un taladrito? ¿Un pulidor? Parecido. Entonces, esta es la visión que nosotros tenemos a través del microscopio quirúrgico. Lo que se está haciendo aquí es fresar, limar la lámina, parte de la lámina, que es la parte posterior de la vértebra y del ligamento amarillo. Y con eso tenemos acceso a la zona donde están los nervios y los discos intervertebrales. O sea, esta es una cirugía de, pues eso, de una hernia de disco. De una hernia de disco. ¿Aquí exactamente dónde está la hernia? Que hay una Aquí no se ve la hernia. Esta es una fase inicial de la cirugía donde lo que está haciendo el cirujano es limar la lámina intervertebral, la lámina de la vértebra, para llegar a la hernia que todavía no ha llegado. Y aquí está, ya se ve rosita. Sí, pero eso es un poquito de sangrado del hueso. Entonces, ahí rompen la vértebra, le abren un boquetito. Efectivamente, se hace una pequeña ventana en la lámina y en los ligamentos amarillos y ahí se accede al espacio donde está la hernia. Entonces ahí se abriría un agujerito. Yo es que siempre me acuerdo, no se ofenda, pero es que me acuerdo de las ferreterías, cuando los veis y están haciendo a fin de cuentas. Sí, la cirugía muchas veces pues es parecido a eso. El agujerito, entonces, luego ya llegan a la hernia, la cortan o la empujan para adentro. Cuando es una hernia discal, simplemente lo que hay que hacer es una microdiscectomía. Ese es el tratamiento quirúrgico de elección hoy en día y eso es quitar los fragmentos de disco que han salido y que están rozando el nervio. Con eso es suficiente, no es necesario hacer nada más. Cortar y eso. Cuando la causa de esa hernia es una inestabilidad de algún tipo, es porque hay una vértebra desplazada, es por otros motivos, pues a veces es necesario añadir, pues poner algún implante, poner unos tornillos para sujetar la vértebra, pero cuando la enfermedad es una hernia discal, simplemente lo que hay que hacer es quitar el trocito de disco que ha salido. ¿Y en cuánto tiempo se recupera la persona que Con este tipo de cirugía los pacientes al día siguiente se van para casa y pueden estar haciendo una vida normal en una semana, 2 semanas. Jolín. Y durante ese tiempo en casa pueden caminar. Sí, perfectamente. Sí. Pero una bajita se tendrán que coger, digo yo. Sobre todo si hacen trabajos que requieran esfuerzos físicos. ¿Cómo se puede llegar, doctor, a los 90 años con la espalda en las mejores condiciones posibles? Bueno, a los 90 años todo el mundo va a tener muchas protrusiones discales, todo el mundo va a tener todos los discos o casi todos los discos de la espalda degenerados, porque eso es un proceso del envejecimiento normal. Lo que pasa es que si eso se ha acompañado de mantener un peso ideal y de hacer unos ejercicios que potencien la musculatura y ayuden a sujetar la espalda, de evitar los tóxicos como por ejemplo pues el tabaco, que es muy dañino para la columna vertebral o que favorece la osteoporosis, pues esas personas tendrán una espalda con menos problemas, con menos artrosis y con menos dolor. Ya, de acuerdo. Bueno, esto hay que complementarlo. Entonces, Susana, necesito ahora sí fortalecer la columna vertebral a través de formar esa faja muscular a la altura del abdomen, sobre todo. Eso es, ejercicio y más ejercicio. Hay 2 clases de ejercicio, cardiovascular y de tonificación. El cardio para bajar de peso, importantísimo para los dolores musculares, tanto de espalda como de rodillas, de tobillos, etcétera. Y fijaros, tenemos aquí a Lona, que está embarazada. Qué imagen más bonita y a la vez, fijaros como por esta parte de aquí tiene un peso tremendo o empieza a tenerlo y en cambio por la parte de la espalda empieza un poquito a curvar, eso es. Fijaros que seguramente que muchas personas padecéis de dolor de espalda cuando estáis embarazadas y sin estarlo también. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento para que se os relaje un poquito la espalda, pero evidentemente hay que trabajar mucho la zona abdominal con ejercicios abdominales, fortalecerla y hacernos una fajita. Bueno, pues vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento, si os parece. Sentados, en este caso Alona se pone así de lado para verla mejor los estiramientos que está haciendo de la parte superior de la columna. Vamos a hacerlos hacia un lado, estirando toda la parte
eso es, lateral y hacia el otro. Cogemos aire muy fuerte por la boca y soltamos cuando hacemos el estiramiento. Cogemos aire y soltamos. Eso es. Me parece que Alona está de 28-29 semanas. Estos ejercicios le vienen estupendo. Vamos bajando y vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a estirar ahora sí toda la parte superior. Vamos a retirarla un poquito el pelo y toda esta zona la vamos a estirar. Volvemos a la posición inicial y volvemos a estirar. Toda la parte superior y la zona lumbar. Importante tener una espalda perfecta. Doctor Parajón, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a aprender más cositas. Gracias por haberme invitado. Bueno,